Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 93. Pétalos y espinas. Si hasta los cielos subo, allí estás tú. Si en el abismo me acuesto, allí te encuentras. Salmo 139:8. El 18 de julio de 1998, estando la Madre General en la Casa Madre, en Cuernavaca, Morelos, México, y más de 80 miembros de la familia inesiana reunidos, falleció allí una hermana misionera clarisa, muy querida por la Madre, la hermana Esther Ocampo, que era también de Buenavista de Cuéllar. De niñas y adolescentes habían jugado y convivido e ingresó a la vida religiosa un poco antes que la Madre. La hermana Esther fue misionera en Japón, en Sierra Leona, en Roma, y cuando la artritis reumatoide deformante que sufría desde joven alcanzó todo su cuerpo y quedó confinada en su cama, solía ofrecer sus sufrimientos por la Madre y por la congregación. Una vez escuché que la Madre le decía con especial cariño: Así, con tus oraciones y sacrificios, eres más misionera que nunca. Me acompañas a todas partes y nos mantenemos unidas. El funeral de esta hermana tan querida fue muy conmovedor para todos los presentes. La misa fue presidida por Monseñor Esquerda, que estaba también en la casa madre para dirigir los ejercicios espirituales de todos. Después de los 8 días de ejercicios espirituales, la madre se dio por completo a migajas, como decía ella, que nos teníamos que donar. Tuvo reuniones con las misioneras clarisas profesas para presentarles la nueva guía de formación, atendió casos urgentes de las hermanas, visitó a las novicias y postulantes y también les habló de la nueva guía de formación, se reunió con los misioneros de Cristo, les impartió las conferencias que les había preparado por varios días, se reunió también con los sacerdotes banclaristas y con los laicos banclaristas, pues le interesaba tratar con ellos algunos puntos de vital importancia para los nuevos estatutos de Banclar en los que ya estaba trabajando. Fueron días de mucho trabajo, según me platicaron. Era como si la madre sintiera que el tiempo y la salud no le alcanzaban para lograr lo que se había propuesto hacer. Dedicaba todo el tiempo posible a darles conferencias a las hermanas y a escucharlas en privado. Con todo, hubo hermanas que se quejaron de que no les dedicó tiempo suficiente, pero la madre hacía cuanto humanamente le era posible, se donaba toda por entero. La superiora regional me avisó preocupada que en 2 ocasiones la madre perdió notoriamente el equilibrio, que si no fuera porque se sostuvo de quienes la acompañaban en ese momento, alegando que se había tropezado, hubiera terminado en el suelo. Decía que los lentes ya no le servían bien, que quizá era eso, o por el dolor de cabeza que no la dejaba. Era evidente que necesitaba ver a un neurólogo, y se lo dije a la superiora regional de México, pero mientras tanto, le pedí que no la dejaran caminar sola, que discretamente caminara alguna hermana a su lado para que se pudiera apoyar, que le ayudaran a abrochar las cintas de los zapatos, o si se le caía algo, etc., para evitar que se agachara, porque podía perder el equilibrio al inclinarse. Era necesario cuidarla hasta que la viera el neurólogo. Mantuve comunicación con la Madre General para informarle sobre los asuntos que me había encargado en la India y los encargos a mi regreso a Roma. Le notaba la voz agitada. La consejera que la acompañaba me decía que la notaba muy cansada y que continuamente se le subía la presión, por lo que fue necesario aumentar el medicamento recetado por su cardióloga. Aunque perdía con mayor facilidad el equilibrio, su capacidad intelectual y de trabajo no disminuía ni se veía afectada. Ella continuaba como si no le pasara nada. Su único interés era atender a cada una de las hermanas. Cuando un alma, por la ciencia divina, en todos los caminos y vericuetos de la vida ha sabido correr, aunque sea entre espinas y sangrando sus plantas, entonando su no ininterrumpido cántico de amor y gratitud, puede decir con toda verdad que ella no ha sido la que camina, sino que el mismo Dios la ha tomado amorosamente en sus brazos para conducirla al lugar de su destino. Estas palabras de la Madre María Inés, de una carta a Monseñor Luis María Martínez, arzobispo de México, del 28 de noviembre de 1943, describen el caminar entre espinas de la Madrecita.
Muchos veían como si su vida fuera pisar solo pétalos de rosas, viajes, muestras de cariño, inclusive halagos, pero muy pocas veíamos sus plantas ensangrentadas por las espinas de cada día. En los últimos días de agosto la madre fue a Guadalajara para revisar el nuevo proyecto de esa casa, que dejó de ser residencia juvenil, para dar inicio a las adaptaciones necesarias y construcción de nuevas áreas específicas para recibir a las hermanas enfermas o ancianas que requirieran atenciones especiales. La madre deseaba una casa de cuartos muy amplios como para que estuvieran siempre juntas 2 o 3 hermanas y hubiera el espacio necesario para movilizarlas por si necesitaban sillas de ruedas, grúas y otros aditamentos. Los baños debían estar completamente adaptados para sus necesidades especiales. Hizo mucho hincapié en que se construyeran pasillos muy amplios y con mucha luz, techos de bóveda que fueran frescos y acogedores a la vez, donde las hermanas, desgastadas por haber dado su vida en las misiones, pudieran sentirse felices y atendidas con cariño. Esta casa se llamaría en adelante la Casa del Tesoro de la Congregación. Al inicio de septiembre ya estaba en la región de California, trabajando con la misma intensidad, sin detenerse para descansar. Una hermana de la región de California me escribió el 27 de septiembre. La noté muy pero muy cansada. No sé si son inventos míos, pero me da la impresión que nuestra madrecita preciosa sufre mucho y a veces sola. Y cuánta razón tenía esta joven hermana que tanto quería a la madrecita y le era muy fiel. Los primeros días de octubre, ya estando de vuelta en Roma, la madre estaba notoriamente cansada, aunque como siempre trabajaba sin parar. Desde junio había llevado un ritmo de trabajo extremadamente pesado. Ya teníamos cita con la cardióloga. 2 días antes de ir con la doctora, estando en la casita después de una intensa mañana de trabajo en su oficina con las consejeras, la madrecita me comentó que se sentía extraña, experimentaba ligero adormecimiento en sus piernas. La noté sudorosa y fatigada al hablar. Le sugerí que mejor se descansara un poco antes de comer. La acompañé a su cuarto y noté que se apoyaba mucho en mí y que arrastraba las piernas. Prácticamente entrando a su cuarto me dijo: Sosténme, no siento la pierna ni el brazo izquierdo. La voz se le notaba trabada. De inmediato la recosté en su cama, le tomé la presión y signos vitales. Obviamente pensé que se trataba de un problema neurológico. Le hablé a la doctora Simona Sandrick y me autorizó que le aplicara una inyección de dexametasona, que por fortuna siempre tenía en casa para cualquier emergencia. La doctora Sandrick me dijo que le informara de su evolución para ir a verla a la casita. A la mañana siguiente, 24 de octubre, encontré a la madre sentada en su cama. Me dijo que tenía un intenso dolor de cabeza y que no veía nada con el ojo derecho y muy poco con el izquierdo. De inmediato pensé que se trataba de un evento cerebral o algo peor, quizá un tumor. Le hablé inmediatamente a la cardióloga y la recibió de urgencia en el Hospital Gemelli, en el departamento de cardiología. La checó muy bien y preocupada. Llamó enseguida al neurólogo, doctor Machelli, quien le hizo un examen minucioso de coordinación y le realizó una exploración del fondo del ojo. Le mandó hacer un TAC cerebral de urgencia en el mismo Hospital Gemelli, acompañándola él personalmente. El resultado fue macroadenoma hipofisario. El neurólogo le explicó que cuando estos tumores eran de gran tamaño, afectaban a la hipófisis, provocando una insuficiencia hipofisaria, y de no atenderse, se podría llegar a la ceguera permanente. Y en el caso de la madre María Teresa Botello, el macroadenoma comprimía además el quiasma óptico, que era lo que había ocasionado la pérdida progresiva de visión. El único tratamiento por la magnitud del macroadenoma era la cirugía. Por lo pronto, se le administró en casa por 3 días suero con manitol, hidrocortisona y diurético endovenoso, con el fin de reducir la presión intracraneal, así como el edema cerebral y la presión intraocular. La intención del neurólogo era internarla en el Hospital Gemelli, en cuanto hubiera lugar en el departamento de neurología. Mejoró ligeramente, pero aún no recuperaba la visión en el ojo derecho y en el ojo izquierdo seguía con pérdida de visión periférica. Continuaba con problemas de equilibrio y extrema debilidad.
Para entonces ya tenía cita con el doctor Mazza Salvatore, quien le mandó hacer otra TAC, ahora con medio de contraste. En esta ocasión se comprobó la expansión preocupante de macroadenoma. De no intervenir de inmediato, podrían quedar daños permanentes en la visión. Pero le dijo que los únicos neurocirujanos en Roma capaces de realizar esa riesgosa cirugía eran el doctor Giulio Mayra y la doctora Rita Amante. En cuanto llegamos a la casita, la madre me pidió que llamara a las consejeras y que delante de ella les explicara todo cuanto los médicos habían dicho y el tipo de cirugía urgente que aconsejaban para retirar el tumor, así como todos los riesgos posibles durante la cirugía, pero también los riesgos en caso de no operarse. Se quedó después ella sola con las consejeras para tomar juntas la mejor decisión. Una hora después, una de las consejeras me dijo que llamara al neurocirujano doctor Mayra y programara la cita. El doctor Mayra ya estaba enterado del caso por el doctor Mazza Salvatore. Después de ver la TAC, le realizó un estudio muy minucioso a la madre. Le volvió a checar el fondo del ojo. Le preocupaba la pérdida de vista casi total del ojo derecho y la pérdida de visión periférica del ojo izquierdo. El doctor Mayra le explicó que el tumor era grande y que se había extendido fuera de la hipófisis, presionando los nervios oculares. Por tal motivo, lo más urgente era liberar esos nervios del tumor que los comprimía. Confiaba en que unos 5 días después de la cirugía mejoraría notablemente la vista y que la recuperación total sería en 3 meses, que antes de ese tiempo no se podía graduar los nuevos lentes. El 26 de octubre me entregó una copia de aquella carta de renuncia que había escrito en 1987, donde ella escribía que renunciaba en caso de perder la razón o no estar apta para cumplir con su deber. En aquel tiempo no se la habían aceptado sus consejeras, pero ella pensaba que con lo del tumor había llegado el momento. Me dijo que la guardara y que solo en el caso de que algo grave le pasara, la entregara a las consejeras, pero a las 4 juntas. A finales del mes de octubre se programó la cirugía del macroadenoma hipofisario. Le explicaron a la madre María Teresa Botello los riesgos. Después de la cirugía, tendría dolor intenso de cabeza, dolor rinosinusal, que es normal en la cirugía transnasal, con obstrucción nasal por el acúmulo de coágulos y secreción serohemática, con costra nasales por varios días. La pérdida de olfato y coágulos postoperatorios. Pero además, el neurocirujano le explicó que se podrían presentar hemorragias nasales o hemorragias originadas en la silla turca, conocidas como las hemorragias celares, pero la más peligrosa era las hemorragias supracelares. Estas eran originadas en venas y o arterias del espacio subaracnoideo cerebral. Ese podría ser el peor peligro y era importante que la madre estuviera enterada, porque si eso pasaba, se le tendría que realizar una cirugía y poner una válvula cerebral conocida como derivación ventriculoperitoneal. Y las secuelas podrían ser la pérdida de la capacidad del habla, la movilidad y, en el peor de los casos, hasta la disminución o pérdida de sus facultades mentales. La madre estaba tranquila, comprendía perfectamente los riesgos a los que se enfrentaba y su respuesta fue: Estoy en manos del Señor, mi vida entera le pertenece, confío plenamente en su amor misericordioso y estoy segura de que nada se hará más allá de su voluntad. También se le explicó del riesgo de que se formara una fístula de líquido cefalorraquídeo durante la cirugía, que normalmente se repara en la misma. Se esperaba hipopituitarismo permanente, que se trataría con medicamento de por vida, por lo que el neurocirujano aclaró que tendría que ver a un endocrinólogo antes de la cirugía. La doctora Simona Sandrick la contactó con la jefa de endocrinología del Hospital Gemelli, doctora Laura Marins. La orden de ingreso decía: intervención neuroquirúrgica por microscopía y transfenoidal para la remoción del macroadenoma. La madre María Teresa Botello conocía perfectamente los riesgos de la cirugía, pero ella estaba tranquila, vivía abandonada en los brazos de Jesús, como le había dicho al cirujano, segura de que nada sucedería más allá de lo que fuera su voluntad, y ella únicamente deseaba abrazar y besar con amor la cruz que en ese momento se le presentaba.
Los cirujanos, profesor Dr. Julio Mayra y doctora Rita Amante, estaban maravillados con su actitud, pues no solo estaba serena, sino contenta de poder ofrecer algo de sufrimiento por la salvación de las almas, en especial por la congregación y por cada miembro de la familia inesiana. Verdaderamente su fe y confianza en Dios nos dejaba a todos sin palabras. En la casita, antes de salir hacia la clínica Cuisisana, donde sería la operación, la madre, como pudo, pues no veía casi nada, escribió en su agenda, mientras yo se la detenía: Lo ofrezco todo por la congregación. Se le explicó que intentarían hacer la cirugía a través de un procedimiento denominado cirugía transnasal transesfenoidal. Sería realizada en este caso por técnica endoscópica. De esta manera, se tendría una visión muy detallada y más amplia del campo operatorio, pero el riesgo de una hemorragia era muy alta. Si fuera necesario, se haría el abordaje transesfenoidal por vía sublabial, es decir, que tendrían que hacer un corte de unos 4 centímetros debajo del labio. La recuperación en este caso sería más dolorosa. También se le explicó que se le aplicaría un antibiótico endovenoso profilácticamente durante la inducción anestésica y también 100 miligramos de hidrocortisona antes de la cirugía, 100 miligramos durante la cirugía y 100 miligramos durante las primeras 24 horas después de la cirugía. Todo esto era necesario que la madre lo supiera por si se presentaba alguna reacción alérgica. La madre tenía escasa visión, por lo que me autorizó que en su nombre firmara la autorización de la cirugía y así lo hice, aceptando que asumíamos cualquier riesgo que de ella se derivara. Las consejeras generales estaban al tanto de los grandes riesgos que la madre general corría. La madre me pidió que rezara junto con ella un rosario. Después dijo la oración de: Padre, me pongo en tus manos, me entrego a tu amor, a tu bondad, haz de mí lo que tú quieras. Cuando llegaron los enfermeros por ella, aún estaba terminando de rezar, fueron muy respetuosos y esperaron, y cuando la madre se hizo la señal de la cruz, ellos también lo hicieron. Como la madrecita no podía ver, no sabía que la estaban esperando. Una enfermera se limpió las lágrimas. Luego me dijo que la presencia de la madre transmitía algo que le llegaba al corazón. Nos quedamos afuera del quirófano rezando por la madre. Yo supuse, como era natural, que las consejeras habían informado a toda la congregación sobre la pérdida de vista de la madre y la cirugía urgente que se le realizaría, por lo que todas estaríamos pidiendo por ella. Pero tristemente no fue así. Años después me fui dando cuenta de que no se informó a toda la familia inesiana de esta cirugía tan riesgosa por la que pasó la madre general. No se les pidió oraciones y la gran mayoría nunca supo que la madre había tenido este tumor y que estuvimos a punto de perderla. Después de horas, salieron los cirujanos del quirófano y nos dijeron que habían tenido complicaciones. Se presentó una gran hemorragia y fue necesario suspender la cirugía. Comentaron que únicamente habían logrado remover la mitad del macroadenoma, pero que al parecer lograron liberar el quiasma óptico. Durante la cirugía, la madre tuvo un paro cardiorrespiratorio. El cardiólogo y el anestesiólogo lograron reanimarla, pero fue necesario llamar a su cardióloga de cabecera, la doctora Simona Sandrick. Después de la cirugía, permaneció más horas de lo normal en observación por seguridad y luego en terapia intensiva, donde la mantuvieron intubada y con sedación hasta que estuvo fuera de peligro. 2 días después, ya estando en la habitación del hospital, ya se le pudo explicar que presentó hemorragia y complicaciones, por lo que no fue posible retirar todo el tumor. Se quedó en silencio largo rato y luego me preguntó desilusionada: Eliminación parcial, es decir, que no fue posible retirarlo por completo. Y ante mi respuesta se volvió a quedar en silencio. Después de más de 1 hora dijo: Es claro que la voluntad de Dios es otra, y como tal hay que aceptarla, ¿verdad? Su amor es infinito. Él sabe lo que mejor conviene para nosotros. Y sonrió con su carita toda hinchada. Tenía mucho dolor al hablar, sentía lastimada la boca y los dientes, porque el abordaje quirúrgico había sido translabial, transesfenoidal, y esto hacía que el posoperatorio fuera más lento y doloroso. Permaneció hospitalizada más días de lo esperado por las complicaciones. El cirujano pidió que la madre estuviera todo el tiempo acompañada, por lo que me quedé con ella esos días. Al tercer día de la cirugía, la cirujana doctora Rita Amante le retiró los tapones nasales.
Comprobó que no existiera pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz. Le explicó que no debería hacer ningún esfuerzo, ni sonarse la nariz, ni estornudar, toser, agacharse. Debería mover la cabeza con mucho cuidado y permanecer semi-recostada. También le dijo que sentiría dolor en los dientes incisivos centrales porque se había hecho una incisión sublabial de 4 centímetros. Ese mismo día por la tarde la madre inició con fiebre, tos y dificultad al respirar. De inmediato se le realizó una radiografía de tórax y se llamó a un neumólogo. La madre tenía una bronquitis enfisematosa. Fue necesario mantenerla con oxígeno mientras reaccionaba al tratamiento. Los días que se quedaría en el hospital dependerían de la evolución pulmonar, de los controles clínicos y algunos análisis. La cardióloga, por su parte, le realizó un ecocardiograma y la mantuvo controlada. Después de que pasó todas las pruebas neurológicas, visuales, y se verificó que no había hemorragias ni pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, se le dio de alta del hospital. Tendría que regresar después de 14 días para que le retiraran las puntadas de la boca, por donde había sido el abordaje quirúrgico. Durante esos días, su alimentación debía ser todo licuado, ya que no podía ni debía hacer ningún esfuerzo para masticar o morder. Durante esos días de la cirugía y la larga recuperación, la madrecita ofreció todos sus dolores y sufrimiento por la congregación. Nunca se quejó del intenso dolor de cabeza. Tenía la cara desfigurada, la nariz, los ojos y los labios con hematomas y los dientes lastimados, que al hablar le provocaban mucho dolor. Al mes de la cirugía, la madre fue a ver a la doctora Laura Marins, endocrinóloga del Hospital Gemelli en Roma, quien ya tenía en sus manos el expediente médico de la madre y el reporte de la cirugía. Intervención: extirpación parcial del macroadenoma hipofisario por vía transfenoidal, firmado por profesor Dr. Giulio Mayra y doctora Rita Amante. Madre, ¿le explicó el doctor Mayra que la tendrá que volver a operar? Supongo que le explicó el riesgo de una segunda cirugía. La madre le dijo que no le habían comentado de una segunda cirugía, pero que de ser así, ella no se volvería a operar. Entonces la doctora Marins le dijo que en ese caso le daría un nuevo medicamento, Dostinex, que evitaría que creciera el tumor. Había que hacer en 6 meses otra TAC con medio de contraste y se verían los resultados. Así, entre ver un médico y otro, llegó la temporada navideña. La cara de la madre ya estaba menos hinchada, pero aún se le notaban los estragos de la cirugía. Había recuperado la visión casi en su totalidad, aunque todavía no se le graduaban nuevos lentes. Se tendría que esperar un mes más y seguir dependiendo de que alguna consejera le leyera la correspondencia y escribiera lo que ella dictaba, ya que no podía fijar mucho la vista. La Navidad la pasó muy contenta con todas las hermanas. Se le notaba relajada y como renovada en todos los sentidos. Ya no perdía tanto el equilibrio. La madre no hablaba mucho del tumor y de su cirugía, pero suponía que la vicaria general mantenía informada a toda la congregación como ella lo hacía en vida de nuestra madre.